Hola, bienvenidos a la lección del capítulo 5, sección 7, usando triángulos congruentes. Empecemos primero en la página 153. Aquí lo que tenemos una persona que está tratando de medir la distancia que cruza el río. Y por lo tanto lo que están haciendo aquí es que tenemos dos triángulos que son triángulos rectos. Ahora lo que tenemos aquí, no sé si se puede notar en la figura, pero tenemos que los dos triángulos son rectos y este lado de aquí va a ser congruente a este lado de aquí. Así que tenemos aquí que el ángulo A y el ángulo D son ángulos rectos y tenemos que AC es congruente a CD. Ahora lo que tenemos que comprobar aquí es que la distancia de AB y DE van a ser congruentes. Así que eso es lo que tenemos que hacer para nuestra prueba. Tenemos que comprobar que el segmento AB va a ser congruente al segmento DE. Ahora vamos a usar nuestro espacio que tenemos aquí. Simplemente no vamos a necesitar esta parte de aquí de C, así que vamos a subrayarla. Y vamos a hacer nuestra prueba. Ahora, para hacer nuestra prueba, eso es lo que vamos a hacer. Como esos dos ángulos aquí son ángulos rectos, entonces nuestro triángulo también es un ángulo recto. Si este lado es congruente a este lado, entonces tenemos aquí un ángulo y un lado. Y aquí lo que tenemos es un par de ángulos verticales. Ahora, puesto que estos dos ángulos son verticales y congruentes, nuestros triángulos van a ser congruentes por el teorema de la congruencia del ángulo, lado, ángulo. Ahora que comprobamos que nuestros triángulos son congruentes, entonces vamos a introducir un concepto que va así. Se dice, partes correspondientes de triángulos congruentes son congruentes. Pero en corto lo llamaremos así. Vamos a centrar un poquito. En inglés se empieza diferente, no sé cómo se dice en español el acrónimo, pero se escribe así. PCTCC, que significa partes correspondientes de triángulos congruentes son congruentes. ¿Qué significa esto? Significa que ya que comprobamos que nuestros triángulos van a ser congruentes, entonces los ángulos que no mencionamos, que son correspondientes, van a ser congruentes. Por ejemplo, este ángulo con este ángulo, este segmento con este segmento y este segmento con este segmento. Pero esto pasa solamente si comprobamos que los triángulos son congruentes usando cualquiera de los teoremas que aprendimos. El teorema del ángulo, por eso es que podemos hacer ángulo, lado, 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 hipotenusa, cateto. También el de lado, ángulo, lado y ángulo, ángulo, lado. Ese era el primero más bien. Así que estos son los teoremas que podemos usar para comprobar que nuestros triángulos son congruentes. En cuanto comprobemos que los triángulos son congruentes, entonces podemos decir que el resto de las partes correspondientes van a ser congruentes. Ahora, empecemos nuestra prueba. Tenemos aquí que el ángulo A y el ángulo D son ángulos rectos. Y ese es nuestro dado. También tenemos aquí que AC es congruente a CD. Este también es nuestro dado. Ahora, aquí lo que tenemos es, por lo mismo que estos dos ángulos son rectos, ángulo A va a ser congruente a ángulo D. Y eso es porque todos los ángulos rectos son congruentes. Este es el teorema de los ángulos rectos. Ahora, aquí tenemos ya nuestro lado, aquí tenemos nuestro ángulo y ahora tenemos nuestros ángulos verticales.
Así que aquí tenemos que el ángulo BCA va a ser congruente al ángulo ECD. BCA-SD, esos dos triángulos, esos dos ángulos van a ser congruentes por el teorema de los ángulos verticales. Ahora, los triángulos ahora ya son congruentes por el teorema del ángulo lado-ángulo. Así que aquí tenemos que el triángulo ABC es congruente al triángulo DS y este es por el teorema de la congruencia de ángulo lado-ángulo. Ángulo lado-ángulo. Entonces aquí ya los triángulos son congruentes. Ahora que ya comprobamos que son congruentes, entonces las partes correspondientes del triángulo congruentes son congruentes. Entonces aquí tenemos que AB va a ser congruente a DE, puesto que estas son partes correspondientes. Y aquí va a ser PCTCC. Partes correspondientes de triángulos congruentes son congruentes. Así que aquí lo que tenemos son las partes correspondientes de triángulos congruentes van a ser congruentes. Y esa es nuestra exploración número 1. Pasemos a la página número 154. En la página 154, lo que tenemos aquí es una persona que está usando otro método para poder medir, atravesar lo que es la distancia de un río. Es un poco difícil verlo en esta figura, pero eso es lo que vamos a hacer. Pero antes vamos a preparar nuestra hoja para hacer nuestro problema. Vamos aquí a tachar esta partecita porque la vamos a necesitar. Tampoco necesitamos esta partecita de aquí. Y tampoco vamos a necesitar esta partecita de aquí, puesto que nos va a tomar mucho espacio. Aquí es donde ya vamos a hacer nuestra prueba. Ahora lo que vamos a hacer aquí, en esta figura, vamos a dibujarlo donde lo podamos ver un poquito mejor. Tenemos aquí la distancia de DE. Ese es el punto D. Este es el punto E. Tenemos aquí el punto G y el punto F. Y tenemos los siguientes triángulos. Ahora aquí tenemos, no me salió muy triángulo, poquito mejor. Ok, aquí tenemos que DE va a ser perpendicular a FG, puesto que esos dos ángulos van a ser ángulos rectos. Tenemos DEG y DEF van a ser triángulos rectos. También tenemos que el ángulo EDG y EDF van a ser congruentes. Así que este ángulo de aquí, este ángulo de aquí van a ser congruentes. Y el motivo por el cual van a ser congruentes es porque esta persona de aquí mira hacia un punto atravesando el río y se voltea y mira a un mismo punto al lado del río, sin cambiar el ángulo de inclinación de su cabeza. Así que este ángulo y este ángulo son congruentes y por obvios motivos la altura de la persona no cambia al mover la cabeza. Así que aquí vamos a usar la ley de la reflexividad, la ley de la congruencia o la propiedad de la congruencia de la reflexividad para decir que este es congruente. Ahora los triángulos aquí van a ser congruentes por el teorema de la congruencia, ángulo, lado, ángulo. Y por entonces, como ya son congruentes, ahora podemos comprobar que la distancia de EF y EG van a ser exactamente lo mismo. Empecemos con nuestro teorema. ¿Qué es lo que tenemos que comprobar aquí? Para nuestra prueba tenemos que comprobar que el segmento EF es congruente al segmento EG. Eso es lo que tenemos que comprobar. Empecemos primero con nuestro dado. Tenemos aquí que el ángulo DEG y el ángulo DEF son rectos o son ángulos rectos.
y este viene siendo nuestro dado. Y también tenemos que el ángulo EDG van a ser congruentes al ángulo EDF. Este también viene siendo nuestro dado. Letra mayúscula. Soy malo en ortografía yo. Ahora, por lo mismo de que estos ángulos son rectos, van a ser congruentes. Así que el ángulo DEG va a ser congruente al ángulo DEF. Y este es por el teorema de los ángulos rectos, que dice que todos los ángulos rectos son congruentes. Así que aquí ya tenemos nuestro ángulo. Aquí tenemos también nuestro ángulo. Y ahora lo que tenemos aquí es que el segmento DE va a ser congruente al segmento DE. Y esto es por la propiedad reflexiva de la congruencia. Así que aquí tenemos nuestro lado. Ahora, por lo tanto, los triángulos van a ser congruentes por el teorema de la congruencia del ángulo lado-ángulo. Triángulo FED congruente al triángulo GED. Y este es por el teorema de la congruencia de ángulo lado ángulo. Puesto que ahora los triángulos son congruentes, podemos finalmente concluir que EF es congruente a EG. Y por el motivo es porque las partes correspondientes de triángulos congruentes son congruentes. Y esto finaliza nuestra exploración número 2. Ahora pasemos a los ejemplos. Ahora los ejemplos van a estar en la página 155 y nomás hay dos ejemplos. El ejemplo número 1 y el ejemplo número 3. Ahora hay que recalcar que hay unos problemas que no quiero que hagan en la tarea, que es en la página 157. No hagan la número 6, no es necesario. Pero el resto de las hojas sí, el resto de los problemas sí. Así que aquí vamos a tener el problema número 1 y el problema número 3 para nuestros ejemplos. Pasemos con el ejemplo número 1. Aquí lo que tenemos es que el ángulo 1, tal vez un poquito difícil de ver aquí, pero el ángulo 1 y el ángulo 2 son ángulos congruentes. Y también tenemos aquí que el ángulo RTQ, que viene siendo este y este, van a ser congruentes. Un poquito difícil de ver porque es un poquito oscuro, pero tal vez puedo redibujarlos un poco. Es más, vamos a redibujarlos porque sí está un poquito muy oscuro para poder ver. Bueno, tal vez sí lo pueden ver en el video. Ahora aquí lo que tenemos es de que este ángulo 1 es ángulo suplementario a este ángulo y este ángulo 1 es suplementario a este ángulo, pero como esos dos ángulos van a ser congruentes, esos dos ángulos van a ser suplementarios al mismo ángulo, puesto que ahora los ángulos van a ser ángulos congruentes. Okay. Ahora aquí lo que vamos a hacer, vamos a empezar con eso. Tenemos, sí, tengo espacio aquí, ángulo 1 congruente a ángulo 2 y tenemos que el ángulo RTQ congruente al ángulo RTS. Ese es nuestro dado. ¿Por qué tengo la maña de escribir esto en letra minúscula? Dado. Segundo, aquí tenemos también que el ángulo 1 es suplementario al ángulo, y no tengo mucho espacio,
Vamos a escribir esto un poquito más corto. Ángulo 1 es suplementario al ángulo RQT. Y también tenemos aquí que el ángulo 2 es suplementario al ángulo RST. Y esos son porque son pares lineales. Ahora, como el ángulo 1 y el ángulo 2 son congruentes, esos dos ángulos van a ser congruentes. Ángulo RQT congruente al ángulo RST. Ahora, para escribir el teorema, a ver, ¿cuál es el nombre del teorema? Ok, aquí dice, son suplementarios a los ángulos congruentes de manera... Ok, se llama el teorema de suplementos congruentes. Tuve que parar el video y buscar el nombre porque se me olvidó cómo se llamaba. Teorema de los ángulos. Teorema de suplementos congruentes. Ok. Entonces tenemos aquí que este ángulo de aquí va a ser congruente a este ángulo de aquí. Ahora aquí lo que tenemos también es tenemos el segmento RT congruente al segmento RT. Y este es por el teorema, propiedad reflexiva de la congruencia. De la congruencia. Así que tenemos aquí ángulo, ángulo, lado. Entonces nuestros triángulos van a ser congruentes. Entonces aquí tenemos que el triángulo RQT congruente al triángulo RST. Y este es por el teorema, no se ve, teorema de la congruencia de ángulo, ángulo, lado. Ahora que los triángulos son congruentes, ahora sí podemos decir que QT es congruente a ST. Y este es por que las partes correspondientes de triángulos congruentes son congruentes. Ahora vamos a hacerlo así para que puedan ver todo y lo puedan copiar. Ahora pasemos al último ejemplo, el ejemplo número 3. Este ejemplo sí es un poquito más tardado. Lo que tenemos que hacer aquí es tenemos que comprobar que BCE y DCE es congruente. Ahora lo único que tenemos aquí es un par de ángulos y un lado. Es todo lo que tenemos. Para poder comprobar que este triángulo es congruente necesitamos otra información. Así que vamos a hacer primero que este triángulo de aquí sea congruente a este triángulo de aquí, y después de que hagamos que esos triángulos son congruentes, entonces podemos decir que estos dos lados son congruentes porque son correspondientes y congruentes, y así podemos comprobar que esos dos triángulos son congruentes. Así que este sí nos va a tomar un poquito más de tiempo. Empecemos. Ángulo 1 congruente a ángulo 2 y ángulo 3 congruente al ángulo 4. Y este viene siendo nuestro dado. Ahora, la primera parte va a ser fácil. Comprobar que el triángulo CDA y CBA es congruente. Porque aquí lo que vamos a hacer es vamos a redibujar nuestra figura C, D, A y B. Aquí tenemos el ángulo 1, ángulo 2 que son congruentes. Ángulo 3, ángulo 4 que también son congruentes. Y aquí tenemos que AC es congruente a AC, y este es por la propiedad reflexiva
de la congruencia. Ahora, ¿en qué me va a ayudar esto? Esto me va a ayudar en el sentido que ahora puedo decir que el triángulo ADC es congruente al triángulo ABC. Y el motivo es por el teorema de la congruencia de ángulo, lado, ángulo. Ahora que ya los triángulos son congruentes, entonces podemos decir que CD va a ser congruente a CB. Y esto es porque las partes correspondientes de triángulos congruentes son congruentes. Ahora que ya tenemos esta información de aquí, entonces vamos a marcar aquí que este lado es congruente a este lado. También lo que tenemos es por la misma razón que AC es congruente a AC, tenemos también que CE es congruente a CE. Y eso es por la propiedad reflexiva de la congruencia. Así que aquí tenemos ya nuestro lado, y también ya tenemos que el ángulo 1 y el ángulo 2 son congruentes, así que ese es nuestro otro lado. Así que ahora sí podemos concluir por fin que el triángulo BCE es congruente, me faltó la C, BCE congruente al triángulo DCE por el teorema de la congruencia de lado, ángulo, lado. Y este concluye nuestro video para el capítulo 5, sección 7. Hasta luego.